amigos, continuamos en Camino Emprendedor analizando el mercado, pero tenemos una incorporación, Maximiliano Pérez, que es socio fundador de Sinergia Cowork. Bueno, un placer. Sinergia Cowork Montevideo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Un placer entonces tenerte con nosotros, pero los vamos a invitar a ver la segunda parte del módulo 6 para conocer a los potenciales clientes. Luego de analizar a la competencia y las características del sector, vas a introducirte en un tema central en el proyecto: conocer a tus potenciales clientes. Es central porque ninguna empresa tiene sentido si no tiene clientes. El éxito de cualquier emprendimiento depende en última instancia de que existan suficientes personas dispuestas a comprar el producto o servicio que ofrece. ¿Y qué hay que saber sobre los clientes? ¿Quiénes y cuántos son? Sus edades, sexo, nivel socioeconómico, educación. ¿Qué consumen y por qué lo hacen? ¿Cuáles son sus preferencias? Sus necesidades insatisfechas o deseos de productos, servicios nuevos. Los precios que pagan y los que están dispuestos a pagar. ¿Qué medios de comunicación utilizan? Para esto podés contar con dos fuentes de información distintas. Datos relevados por otros que puedan servirte. Tienes muchas fuentes posibles de información: estadísticas oficiales, notas de prensa, reportajes a actores relevantes de mi sector, tendencias del mercado, así como informes sectoriales hechos por consultoras y particulares. Podíamos acceder, por ejemplo, del IAB, que tenía algunas estadísticas, y de consultoras grandes como Equipos, que hacían investigación de cuánto se invertía en publicidad, qué porcentaje de la torta de inversión se destinaba a la parte digital. Tu propia recolección de información. Esta forma de investigar el mercado es más certera, ya que conoces tus objetivos y haces preguntas en función de la información que quieras relevar. Fuimos a entrevistas, hablamos con gente de las agencias, hablamos con profesores de la facultad, por ejemplo, de cada uno que tenían agencias, hablamos con amigos que trabajaban en agencias, y así fuimos generando los contactos para poder entrevistarnos con los directores y poder ahondar un poco más en esos temas. En este sentido, tienes varias opciones. Entrevista a expertos, personas reconocidas en el sector, a fin de relevar información sobre el mercado y sus consumidores. Focus Group. Consiste en reunir al menos 4 grupos de entre 10 y 15 personas con características similares desde el punto de vista del consumo, para que los entrevistados expresen sus opiniones, preferencias, críticas, insatisfacciones, gustos, etc. sobre un tema en especial. Te sirve para conocer sobre todo tendencias, preferencias y potenciales oportunidades. Encuesta. Se realiza entrevistando a una muestra de la población con un formulario predeterminado para que sus conclusiones puedan ser extrapoladas a todo el mercado. Pero es fundamental la investigación previa para corroborar hipótesis que uno tiene o ideas que uno supone mientras está trabajando en el proyecto, y dejar que sean suposiciones y tratar de convertirlas en teorías fundamentadas y reales de lo que es el mercado actual. Para elaborar una encuesta, tengo en cuenta 2 aspectos básicos. Primero, saber a cuántas personas tendrás que encuestar para poder considerar que los resultados reflejan la realidad del mercado que estás estudiando. Para calcular el tamaño de la muestra, descarga el link. Segundo, saber qué preguntar. Para eso, diseñarás un formulario de encuesta que debe incluir datos de los encuestados, preferencias actuales, qué hacen, dónde lo hacen, qué les gusta, qué les disgusta o les falta, etcétera, etcétera. Niveles de precios aceptables. ¿Cuánto pagarían los clientes? Luego de relevar toda la información de los consumidores, debo analizarla detenidamente para ver dónde hay una real oportunidad para mí. Repasemos rápidamente. El mercado es el ámbito donde vas a emprender. Allí encontrarás competidores y clientes, además de una serie de características que debes conocer, como aspectos legales y regulatorios, madurez del mercado, facilidad o dificultad de acceso, entre otros. Debes buscar información y analizarla, teniendo cuidado de no cometer el error, muy frecuente por cierto, de ver solamente la información que confirma tus supuestos, sino también la que los pone en duda. En el próximo módulo vamos a fijar objetivos y un plan de acción. Así que adelante con la investigación. Y bien,
Maximiliano, empecemos porque nos cuentes qué es Sinergia Cowork, ¿verdad? Sí, bien. Buena pregunta porque desde que se inició Sinergia Cowork, bueno, ha crecido un montón, pero si tuviera que resumirlo, yo creo que hoy en día Sinergia Cowork es un espacio físico que lo que busca es agrupar, unir y generar a través del espacio físico un ecosistema emprendedor que pueda, bueno, apoyarse entre sí y a su vez potenciar al ecosistema hacia afuera de Sinergia, ¿no? O sea, básicamente lo que nosotros logramos con Sinergia es en un gran espacio físico que emprendedores que capaz estaban muy solos o estaban trabajando desde otras partes donde no tenían infraestructura, es brindar una infraestructura, pero no que ese no sea el fin, que no sea un fin simplemente el acceder al espacio físico y a los servicios que están, sino que a su vez a partir de ahí se creen cosas o se pueda generar un valor sobre las personas que llegan ahí, que en su 90% son emprendedores, freelancers, gente también estudiantes. Estamos cerca de un campo universitario donde mucha gente va, capaz no tiene ningún emprendimiento concreto, pero va a nutrir el ecosistema que se está formando. Eso es un poco el resumen de Sinergia, ¿no? Claro. Y si me tuvieras que resumir las ventajas que tiene ese coworking. Bien, las principales ventajas, yo creo que bueno, algo transversal que hemos visto a nivel de emprendedores es el emprendedor o los emprendedores cuando están atrás de un emprendimiento, proyecto, idea, sobre todo en las primeras etapas iniciales, viven como momentos muy solitarios, ¿no? O sea, mucha inseguridad de, bueno, esta idea va a funcionar, no va a funcionar, la competencia, el mercado, o sea, son un montón de hipótesis que los emprendedores se generan y tienen, y bueno, lo que hace el espacio básicamente es cómo poder compartir eso con pares, sobre todo nosotros confiamos mucho en el compartir esas dudas, esas hipótesis, esos miedos, con gente que está al lado, que pasó por esos procesos que está pasando, y a partir de ahí disipar dudas. Y luego también dar un montón de servicios, desde capacitaciones, talleres, speakers, emprendedores exitosos, emprendedores no exitosos, porque también buscamos que salgan de los fracasos, y cómo eso puede nutrir al emprendedor y no sentirse tan solo o tener un respaldo o ser más apañado entre diferentes emprendedores de diferentes industrias. Perfecto. Y volviendo un poco al tema inicial, Juan, para poder conocer a esos potenciales clientes, vimos que existen distintas opciones, entrevistas a expertos, los focus group, ¿verdad? Y las encuestas. En realidad, contame un poquitito más y, bueno, si se puede decir, ¿hay alguna mejor que otra? Hay muchas herramientas para investigar a los potenciales y a los actuales clientes. Hay algunas herramientas que nos dan muchísima información cualitativa sobre gustos, tendencias, preferencias, modas, calidad de atención esperada, por ejemplo, y algunas herramientas que son más cuantitativas, que después me van a permitir, por ejemplo, proyectar ventas, por ejemplo. Un focus group es una herramienta netamente cualitativa. Uno tiene la opción de contratar a una empresa que se dedique a investigar el mercado y que profesionalmente haga un focus. ¿Qué es un focus? Un grupo de consumidores o de personas que conocen del tema, moderados por un experto en moderación, que lo que busca es que independientemente de que haya gente que hable más o gente que hable menos, sacar opiniones, tendencias, gustos, probar marcas, por ejemplo, colores, esa marca de la que uno lo primero que hace el emprendedor y se enamora, a ver si qué le parece a la gente. ¿Tienen que ser especialistas en la materia? Para hacer un focus group en serio sí, pero tú también podés, con espíritu de focus group, si no tenés dinero para hacerlo porque recién estás empezando, a preguntar. Preguntar, reunir amigos y preguntar. ¿Cuál es el único requisito? Desenamorarte de tu producto. Hacerlo con la mayor objetividad posible, porque cuando tú estás investigando a tus clientes potenciales, lo que tenés que es nutrirte de toda información. La que te gusta y coincide con tu proyecto y la que no te gusta y que te hace variar en algún momento el proyecto. Porque es ahora cuando tú tenés que tomar esas decisiones de quizás hacer algún cambio o adaptarte al mercado. Entonces ese es como el requisito. Bien. Y Maximiliano, ¿cómo se analizan los potenciales clientes desde Sinergia? Bien, bueno, nosotros algo que hicimos, no hicimos focus group ni usamos muchas herramientas, pero sí lo que fue que un poco lo comentaba, era nosotros mismos éramos potenciales clientes, ¿no? O sea, todos los socios y el grupo que funda Sinergia, éramos emprendedores, veníamos del ecosistema emprendedor. Y por estar presente en Uruguay o en otros países donde ya había de cierta manera espacios de coworking, incubadoras que estaban fomentando, nosotros nos dimos cuenta que de cierta manera en Uruguay no existía este espacio o existían espacios capaz similares, pero que les faltaba más del generar comunidad. Entonces
nuestros potenciales clientes los buscamos y los analizamos de una perspectiva, una necesidad personal que teníamos varias personas que estábamos en el ecosistema emprendedor. Entonces fue muy claro y yo creo que llevado a la práctica fue una especie de auto-focus group, ¿no? O sea, mismo nosotros nos juntábamos y veíamos las experiencias de coworking en otros países, tanto en Argentina, en Brasil, Colombia y también estuvimos en Estados Unidos, donde veíamos el potencial que había y cómo eso generaba un impacto a los emprendedores y a la economía del país, ¿no? Y bueno, a partir de eso, bueno, fuimos adaptándolo y lo implementamos en Uruguay. Pero el análisis y la búsqueda de nuestros clientes siempre fue de una perspectiva muy personal y de unas necesidades que nosotros veíamos como emprendedores que faltaban. O sea, otros emprendimientos que nosotros estábamos desarrollando, nos faltaba ese espacio y bueno, decidimos empezar a agruparnos y ahí conformamos Sinergia Cowork. Bien, y Juan, volvamos al tema de las encuestas, ¿no? O sea, que me expliques un poco más respecto al tema de las encuestas. Una encuesta es una herramienta muy poderosa, da información cualitativa, da información sobre qué quieren mis clientes, qué les parece, qué es lo que ya tienen, qué servicios y qué productos están en el mercado y con los que están conformes y qué cosas les faltan. Y también me va a permitir tirar números. Ahora, para hacer una encuesta la tengo que hacer bien. Una encuesta no es preguntarle a 15 amigos y de esos 15 tomar los 14 que me gustan, porque eso no es una encuesta. Una encuesta se hace con una fórmula estadística y primero tengo que determinar quién es la población a la que le quiero preguntar y en función de eso tomar una muestra y si esa muestra me dice tengo que hacer 200 o 300 encuestas, es hacer 300 encuestas. No hacer 30 y decir, la tendencia confirma con lo que yo quería, ya está, hice una encuesta. Porque esa a veces es el error, y lo hemos visto muchas veces, el error de que con alguna pequeña cantidad dicen, ya tengo un plan de negocio. Quizás para validar la primera idea y para luego profundizar, alcance. Como para una primera etapa, estoy perfilando mi idea, alcance para perfilarla. Ahora, para tomar decisiones, si voy a hacer una encuesta, la tengo que hacer. Si tengo que caminar mi ciudad y hacer 300 encuestas a mujeres de más de 30 años y menos de 60 que sean amas de casa, tengo que hacer la encuesta a las 300 mujeres para tomar decisiones serias. Claro, no hacerse trampas al solitario, ¿verdad? No hacerse trampas al solitario, ese es el punto. Ahora, la encuesta no es la única forma. Hay formas cualitativas, hay también estos focus groups, hay expertos, hay gente que ya está en el mercado a quien yo puedo recurrir y que quizás sepan tanto o más de mis clientes que yo mismo. Bien. Sí. Bien, bueno, ya estaríamos terminando lo que es este capítulo de análisis de mercado. ¿Algo más que quieran en realidad agregar? Yo lo único que enfatizaría es en investigar el mercado sin preconceptos, no buscando cómo validar necesariamente aquello en lo que creo, sino hacerlo con la mente más abierta. Y si lo que yo investigo en el mercado me valida la forma en la que yo quiero hacer mi negocio, fantástico. Pero también el mercado me puede decir, tu idea está muy buena, pero hacele tal y cual cambio, lo de la adaptación al mercado local que hablaba Maxi. Y en definitiva, es esa postura frente a la investigación que yo recomiendo a todo emprendedor. Bien, y Maximiliano. Bien, nosotros, bueno, también desde perspectiva personal, yo siempre busco que los emprendedores o la comunidad que está formando parte de Sinergia, que obviamente use las herramientas que existen, como nombraba, o sea, focus group, encuesta y demás, pero también yo creo que la principal brújula es salir al mercado, ¿no? O sea, crear prototipos y animarse a hacer lo que se llama el producto mínimo viable, ¿no? Que es cuando vos tenés una idea, pero tenés que bajarle un prototipo, ¿no? Ese prototipo tenés que llevarlo al mercado. Y a veces muchos emprendedores tienen el miedo de que ese prototipo no está tan perfecto, o que no está tan terminado, o que no es tan lindo. Siempre digo, vayan. Es el mercado cuando vos salís a vender o cuando salís a ofrecer tu producto, por más que no esté terminado, que no sea perfecto, es el mercado que te da esa respuesta y el que de cierta manera te puede dar ciertas líneas para, como decía él, pivotear o reformularlo. Yo te quiero vender un jarrón, no es lo mismo que yo venga y te diga, bueno, mira, es un jarrón gris de 10 centímetros que venga con una maqueta de cartón y te la muestra, que las puede tocar. Y a partir de ahí vos ya me podés dar ciertos inputs, ciertas señales para yo volver y hacer un jarrón definitivo como te gusta. O sea, entonces siempre es que los emprendedores salgan al mercado con productos, con prototipos que por más que no sean terminados, y no estamos diciendo que tenga que ser algo a media, no, es simplemente testearlo en el mercado para luego poder llegar al definitivo. Yo creo que eso es clave, es que el mercado con el producto en mano te guíe hacia dónde está yendo tu idea, tu proyecto.
Muy bien, bueno, la verdad que muchísimas gracias, clarísimas sus exposiciones. Juan Lenguas, un placer. Juan, consultor de Empretec, y Maximiliano Pérez de Sinergia Cowork Montevideo. Y con ustedes, amigos, resta despedirnos, decirles que aquí culmina otro capítulo más de Camino Emprendedor, que por más información pueden entrar a c-emprendedor.gub.uy o a innovaturismo.gub.uy y allí pueden descargar los módulos de la guía interactiva de la idea al negocio. En el próximo capítulo de Camino Emprendedor vamos a estar fijando los objetivos, y armando el plan de acción. Hasta entonces.